Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de las charlas de laboratorio. Hoy con una charla hiper especial, con una edición que la verdad que a mí me da placer que podamos realizar. Creo que rompimos el mercado con lo que hicimos. La verdad que eh, dentro del roadmap y de toda la planificación estratégica que venimos desarrollando con Vectus, la verdad que era un anhelo llegar a esta instancia y bueno, evidentemente lo hemos logrado, así que estamos muy contentos. La charla de hoy la vamos a hacer con Matías Kohler, nuestro CISO, el CISO del grupo Vectus. Bienvenido, Matías. Buenas, ¿cómo andas, Luis? Un gusto estar acá en este nuevo camino, en este nuevo gran proyecto que tenemos. Bueno, bienvenido formalmente. Para todos aquellos que no lo conocen a Matías, Matías es un experto en ciberseguridad, que durante más de 15 años se desarrolló como CISO dentro de un organismo público, uno de los gobiernos de las provincias más importantes de la Argentina. Tuvo a cargo, bajo su responsabilidad, toda la parte de ciberseguridad de todo el organismo. Y bueno, hoy está trabajando con nosotros dentro de la estrategia de los servicios gestionados que estamos desarrollando en Vectus. Y si bien en primera instancia parecería que es el CISO interno de Vectus, en realidad no, es el CISO de todos los clientes que trabajan con Vectus. Y esto tiene que ver con un poco la historia, ¿no?, de la empresa. Vectus nació hace exactamente 20 años como una consultora donde, en resumidas palabras, vendíamos servicios profesionales, ¿sí? Servicios profesionales de consultoría técnica, de soporte técnico, de implementaciones, pero también de gestión, ¿sí? Y durante muchos años hicimos muchos servicios de gestión, ya sea de telecomunicaciones como de ciberseguridad, pero siempre una gestión más que nada reactiva, ¿no? Una gestión de soporte técnico en base a requerimientos específicos que nos hacían nuestros clientes, ya sea, de nuevo, tanto del área de telecomunicaciones como del área de ciberseguridad. Desde hace un tiempo venimos trabajando en reconvertir esa situación, tratar de que los servicios sean más proactivos, que estén más integrados con nuestros clientes, tratar de que los servicios le agreguen un valor, ¿sí?, a lo que nosotros le ofrecemos a los clientes, sobre todo visualizando un montón de situaciones que hemos encontrado a lo largo de nuestra historia como consultores y nuestra historia como resellers o como integradores tecnológicos, en donde en la ciberseguridad nosotros encontramos que muchas barreras. Básicamente, esto lo hemos charlado mucho con Matías. Nosotros en la integración y en el panorama en general de ciberseguridad nos encontramos con muchas barreras. La primera gran barrera tiene que ver con una barrera económica, ¿no? ¿Sí? Donde las organizaciones, las empresas, ya sean públicas o privadas, siempre encuentran en el presupuesto, ¿sí?, siempre encuentran en su budget una gran limitante para desarrollar proyectos de ciberseguridad, lo cual termina siendo un arma de doble filo, ¿no? Después encontramos otra barrera que tiene que ver con los recursos profesionales, ¿sí?, recursos profesionales especializados, en donde es muy difícil para las empresas o para las organizaciones poder retener, poder incorporar y sobre todo poder especializar talentos en servicios tan específicos y concretos como es la ciberseguridad, que en muchos casos no tienen nada que ver o no están alineados al core del negocio de las empresas, y mucho más si son empresas que no son tecnológicas, ¿no? Y evidentemente otra gran barrera que tiene que ver con la parte de la gestión y el gobierno, ¿sí?, donde se hace muy difícil para las empresas alinear la postura de ciberseguridad con los requerimientos y las necesidades que tiene el negocio a nivel decisor, a nivel C-level, ¿sí? Nosotros esto lo hemos charlado en reiteradas oportunidades con Matías y encontramos que estas barreras son un punto donde fallan muchas veces las estrategias de ciberseguridad y donde se hace muy complejo
poder avanzar. Y en realidad el fondo de lo que nosotros consideramos es que para las empresas una correcta estrategia de ciberseguridad no es simplemente incorporar tecnología o incorporar herramientas, ¿sí? Evidentemente las herramientas son clave en toda esta estructura, son parte fundamental, pero nosotros consideramos que una estrategia de ciberseguridad correcta, ¿sí?, que debería desarrollar toda organización, tiene que ver con un proceso integral que se construye a través de la educación, ¿sí?, a través de la cultura de seguridad en la organización, a través del desarrollo de procesos y adicionalmente a través de la tecnología. Por eso el objetivo de estos servicios de ciberseguridad gestionada tiene que ver con ayudar a las organizaciones a romper esta barrera, a superar esta barrera. Y ahí es donde aparece la figura del CISO, la figura de Matías, que para nosotros implica desarrollar un servicio primero flexible, escalable y adaptable. Esto ya lo vamos a charlar ahora un poquito más cuando yo me silencie un rato y empiece a hablar el CISO del grupo. Un servicio flexible, escalable y adaptable, y esto es importante aclararlo porque acá lo que hay que entender es que no hay que ser una gran corporación o no hay que ser una gran empresa para poder entender y poder acceder a estos servicios de ciberseguridad gestionada, sino simplemente hay que ser una organización que visualice la problemática, que entienda la problemática de la ciberseguridad y quiere empezar a trabajar en alinear su postura de ciberseguridad y mejorarla, ¿sí? Entonces tenemos un servicio que es flexible, que es escalable, que es adaptable, pensando en satisfacer requerimientos y necesidades para cada organización, de nuevo, sin importar el tamaño y sin importar la madurez de ciberseguridad que tenga, con el objetivo de minimizar, ¿sí?, los riesgos de ciberseguridad, trabajando a través de tres elementos claves, ¿sí?, que son el gobierno, la gestión y las operaciones. El gobierno en la forma de elaborar y supervisar los programas de ciberseguridad, la gestión a través de la ejecución del programa y las operaciones a través de los procesos. Todo esto siempre bajo la figura y bajo la estrategia liderada por el CISO del grupo, ¿sí? ¿Cuál es la idea final? La idea final es que todas las organizaciones puedan incorporar activos tecnológicos, recursos humanos y procesos para encontrar la ciberseguridad como un habilitador de negocios. Y acá es importante entender que nosotros desde el Grupo Vectus, como servicio de ciberseguridad gestionada, ofrecemos los activos como servicio, ofrecemos los recursos humanos como servicio y ofrecemos el desarrollo de todos los procesos como un elemento clave para la incorporación del servicio. Entonces, Matías, de nuevo te doy la bienvenida, te voy a ceder la palabra y te voy a preguntar finalmente cómo una organización puede abordar este servicio de CISO as a Service. Bueno, Luis, buen día a todos los que estén escuchándolo ahí de fondo, viéndolo. La verdad que es un gusto poder empezar a trabajar con un servicio dentro de todos los nuevos, como es el CISO as a Service. Básicamente, bueno, nada, les voy a contar un poco mi experiencia en lo que es seguridad. Principalmente, bueno, fui CISO del gobierno de Córdoba por 15 años, ayudando un poco al armado de las estrategias y del plan de seguridad. También formé parte hasta hace poquitos días del Comité Federal de Modernización de la Nación en la parte de ciberseguridad, ayudando a armar el plan de ciberseguridad a nivel nacional. Y como consultor y asesor en organizaciones de Córdoba como el Instituto Bulton o la empresa Urbania Codesur. ¿Por qué les cuento un poco? Porque bueno, me ha tocado estar desde varios lados con el tema de seguridad, tanto como CISO, como consultor o asesor, y como gestionador. Y eso es un poco de lo que vamos a ver hoy del servicio de CISO que estamos armando y que ofrecemos desde el Grupo Vectus. Eso es muy importante la aclaración que estás haciendo, Matías, porque parte de lo que nosotros estamos tratando de redefinir es la forma en la que hablamos de ciberseguridad con las organizaciones, ¿no? No solamente estamos hablando como un integrador tecnológico, como una empresa que representa a los vendors líderes del mercado, sino que estamos hablando como un consultor, como un asesor estratega, ¿sí? Y la posición de Matías
estuvo del otro lado del mostrador, básicamente. Entonces entiende las dolencias y entiende las problemáticas como ninguno de lo que pasa del otro lado, ¿no? Me parece que eso es importante. Sí, justamente lo remarcaba para que también haya un entendimiento de los alcances del CISO, que esto no es, digamos, la idea de un servicio tradicional, de un consultor que te mira cómo estás en cuanto a seguridad, si cumplís, o que te ayuda a entender una normativa y ponerte en camino de un poco tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, y salir un poco también de estas estructuras que dan las normas, digamos, de algo que por ahí parece utópico cuando uno lo lee o parece inalcanzable, y la verdad que como toda área y como toda área de tecnología, la seguridad se tiene que construir, algunos están más avanzados y otros no. Entonces, bueno, es importante hacer entender que eso es el rol de CISO, ¿no? Ayudar a una organización, una empresa, no importa su tamaño, a cumplir con los objetivos de seguridad, tanto desde la ejecución de un plan como desde el principio, ¿sí? El armado del plan, que le dé una estrategia de inicio, de continuidad en el tiempo a todos los procesos de seguridad o a los objetivos de seguridad que tengan la misma, ¿sí? Entonces, un poco el servicio que armamos tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, yo necesito en mi empresa a alguien que me ayude a entender la seguridad, a entender cómo se puede trabajar, digamos, cómo puedo saber cómo estoy a nivel de seguridad, o cómo puedo hacer para ejecutar e implementar mi plan estratégico, porque ya lo tengo, porque ya tengo áreas de seguridad. Bueno, un poco nuestro CISO, o sea, el rol de CISO as a Service, viene a cubrir expectativas y sobre todo darle un lugar a aquellas empresas que por ahí no tengan la posibilidad de tener un equipo de seguridad, o no esté dentro de sus planes conseguir una persona y contratarla, y todo lo que implica de poner una persona, digamos, a trabajar como parte del staff. Quizás hay un montón de empresas que su core de negocio no es la tecnología o no es la seguridad específicamente. Entonces sumar una persona de seguridad a su funcionamiento, con los costos que eso implica, a veces es bastante complejo, con lo cual, bueno, acá le damos una alternativa de solución de contratar un CISO como servicio, ¿sí? Entonces, y ahí entramos nosotros para ayudarlo. Principalmente, las funciones del CISO o el inicio del servicio tiene que ver con analizar y estudiar cómo se encuentra la organización y por qué esto es importante, digamos, son como actividades que son partes exclusiva de un análisis de seguridad. Tenga o no lo tenga, esté funcionando, tenga un CISO, tenga un SOC o no tenga nada, digamos. Primero, ¿por qué? Porque la asesoría del negocio o el análisis del negocio es importante entenderlo, cuál es el negocio de la empresa, para hacer foco en cuáles son los core business, ¿sí? Los servicios core business o importantes que tiene, y en base a eso hacer un estudio, ¿sí? Nosotros normalmente eso lo charlamos mucho con Luis en el estudio del CISO as a Service y en el alcance que le queremos dar un poco diferenciador, que no es solamente quedarnos con un Cyber Security Assessment, si bien este tipo de iniciación o de análisis previo sirve para entender principalmente el estado de madurez en que se encuentra la organización en cuanto a los controles, la gestión y los procesos de seguridad, sino que también cómo la empresa la gestiona. Es importante lo que es el ciber. En realidad, para no hablar de Cyber Security Assessment, que es algo que por ahí muchos han escuchado y por ahí viene como parte de un folleto de venta, tiene que ver con recopilar información, ¿sí? de cómo se maneja la seguridad a un nivel organizativo, ¿sí? Después hay otras herramientas que por ahí nosotros con nuestro servicio de CISO usamos para tomar información de la empresa ya a nivel, puede ser a nivel análisis de vulnerabilidad, a nivel de estado de situación de su sitio, de su infraestructura, y de esa forma poder hacer un diagnóstico, ¿sí? Un reporte diagnóstico
que nos indique cómo está la organización en cuanto a la seguridad, a las amenazas, y cómo está en cuanto al armado o al manejo y la gestión de su propia seguridad, ¿sí? Y acá nosotros, este informe diagnóstico lo que nos permite es acercarnos a aquellas empresas donde quizás no tengan un plan estratégico y poder brindarles un plan y decirles, miren, ustedes en cuanto a la gestión de la seguridad se encuentran en este punto, en cuanto al estado de vulnerabilidad se encuentran en este punto, su core de negocio tiene estos riesgos y estaría bueno empezar a trabajarlos para después poder darles un informe ejecutivo, es decir, el CISO trabaja en supervisar el plan, en ayudar a armar el plan estratégico, en supervisar los controles, en ver cómo están implementadas las tecnologías, ¿sí? Cómo está segmentada la organización, algo muy importante que vamos a hablar a continuación, pero tiene que ver con esto, poder sentarse o dar las herramientas si tienen encargado de seguridad o ayudar a los encargados de tecnología a hablar con la alta dirección y decirles y comentarles cómo sería la implementación del plan estratégico, ayudarlos a encontrar tecnologías que sean adecuadas. Por eso esto es un poco del servicio, es decir, es a medida, ¿sí? No es, digamos, no es una estructura que venga con una tablita y digamos, bueno, esto es lo que tenés que hacer, sino que es a medida. Sí, Luis. Exactamente, eso que estás indicando del cybersecurity, del assessment, en realidad es clave, ¿sí?, en esto de la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿no? Porque nos permite a nosotros entender la organización, nos permite entender el negocio, evidentemente nos permite sacarle una foto del estado de ciberseguridad de la organización, pero nos permite planificar y armar el roadmap para abordar el plan estratégico en función de los alcances que quieran tener el servicio, ¿no? Y ahí es donde el CISO aparece de nuevo en escena, en el abordaje del plan estratégico, que evidentemente ya es la parte conceptualmente más fuerte, técnicamente más fuerte en el abordaje de la ciberseguridad, lógicamente, como decía recién, liderada por el CISO, bajo la visión del CISO, bajo la supervisión del CISO, que termina decantando en el plan estratégico que vos estabas contando, Matías. Claro, justamente tiene que ver con ya implementar un plan de cara a los que quieran certificar o acomodarse bajo alguna norma o que tengan que cumplir con un marco regulatorio o algún marco normativo digamos, que los tenga que cumplimentar o que, digamos, les marque el sentido de la seguridad. Y para los que no tengan que cumplir con un marco normativo o quieran acomodarlo, la gestión y el plan, digamos, aplica de la misma forma, y esto es importante, digamos, comentarlo para que por ahí normalmente nos pasa con las empresas que no son del rubro tecnológico, sino que tienen otro rubro, pero la información que manejan es sensible, la disponibilidad de su negocio tiene que continuar funcionando porque es lo que le da el ingreso a la empresa. Y ahí el CISO puede ayudar justamente a armar esta serie de controles y cómo ayudar, digamos. A ver, nosotros como el CISO as a Service no es solamente el CISO, sino que además viene con toda la expertise del grupo que tiene técnicos especialistas en un montón de tecnologías. Entonces, estos especialistas en tecnologías no es, digamos, ir a vender un producto, sino que es ayudar a la estrategia de la empresa y ayudar al CISO a poder mejorar, reducir, contener los riesgos del core de negocio o de los sistemas que son de funcionamiento. Pero, repito, ahí tiene que ver con la empresa. Las empresas grandes que por ahí ya tienen algún cumplimiento, bueno, es ayudar a ver cómo están implementados esos controles, ver el alcance de las estrategias defensivas, poder mejorar el funcionamiento de los equipos de seguridad conjuntamente con los de TI. Yo también, digamos, en la parte de tecnología también tuve un paso
como director general de Coordinación de Tecnología de la Información, todo lo que es Data Center, llevándome siempre la seguridad, pero bueno, ahí, digamos, pude hacer experiencia para integrar un poco y entender cómo la seguridad impacta de lleno en el funcionamiento de las distintas áreas de tecnología, ¿sí? Tanto la parte de infraestructura, como soporte técnico, como las mesas de ayuda, como las áreas de operación, para la gestión operativa de algo que se le suma, que es el incidente de seguridad. Y en eso es donde nosotros podemos ayudar para mejorar el circuito o para encaminarlo de forma más efectiva a lo que es la gestión de operaciones. Y acá, Luis, déjame pasar un poco más allá de la estructura, digamos, que claramente el CISO es una persona que ustedes ponen en su empresa, sea presencial, sea remota, como más les quede cómodo, para ayudarlos justamente a gestionar el programa, ver cómo está a nivel de evangelizar a la organización en cuanto a no solo los técnicos, a la alta dirección principalmente, que es un foco por ahí donde a veces en nuestra experiencia y en mi experiencia veo que por ahí la alta dirección entiende que tiene que tener un plan de seguridad, entiende que tiene que poner algo de presupuesto de TI para la implementación de seguridad, pero luego se despega un poco de la visión o la visibilidad que le da el plan estratégico, ¿sí? Y se despega un poco del estado de los controles, de esa información de estado de seguridad o de madurez que requiere la mejora continua de la seguridad, ¿no? Como todo proceso tiene un principio, tiene una gestión, y una vez que se llega a un estadio donde esos controles ya se dominan, se gestionan, hay una mejora, porque obviamente esto es dinámico y es demandante, y del otro lado las amenazas no van a parar y siempre se van a ir mejorando. Entonces, y esto también tiene que ver con el alcance, ¿no? Lo que hablábamos recién. Justamente. Una organización pueda iniciar con un alcance, digamos, moderado en el corto plazo respecto a su plan estratégico de ciberseguridad, pero puede en su roadmap tener un alcance normativo, buscando cumplimentar algún tipo de normativa o alinearse con algún tipo de framework, que por ahí puede llegar a ser más complejo, está planificado para el mediano y largo plazo, pero está dentro de esta mejora continua que vos estás hablando, Matías. Así es, Luisito. Digamos, la seguridad tiene un montón de aristas y tiene un montón de formas de implementarlo, y nosotros creemos y estamos convencidos de que se puede implementar un plan de seguridad, que se puede mejorar la seguridad sin importar el tamaño de cada una de las empresas. Y básicamente, para cerrar esta parte de donde le contamos un poco cómo es nuestro servicio de CISO, cerramos con que, digamos, la etapa de incorporación del CISO hacia el negocio tiene que ver con, primero, la estrategia, donde revisamos su negocio, vemos el panorama, si tiene algún panorama regulatorio o legislativo en el cual deba trabajar. Después hacemos una gestión de las amenazas. Es importante entender que en la seguridad, la gestión de la vulnerabilidad, la gestión continua de amenazas, o el compromiso que le llaman ahora, tiene que estar gestionado. Tener, digamos, por ahí implementado un CIEM o un log analysis, y no hacer análisis sobre qué me están diciendo los distintos componentes de mi organización en cuanto al funcionamiento, hace de que yo pueda implementar un montón de tecnologías, pero no estoy viendo qué es lo que pasa, ¿sí? Y uno de los principios al hoy de la seguridad tiene que ver con la visibilidad. Luego la gestión y luego la analítica o lo que se le llama automatismo. Que eso ya tiene que ver con un impacto diferente, que es poder optimizar el trabajo de mi personal hasta poder reducir los costos operativos, ¿sí? Pero principalmente lo que es la visibilidad y la gestión de esa visibilidad tiene que ser continuo. Luego está la parte de asesoría nuestra, donde ahí armamos programas y proyectos afectados a los riesgos del negocio, como les decía, y una revisión tecnológica de lo que tienen, ¿sí? Es importantísimo, porque a veces uno
compra distintas tecnologías, hace el gasto, convence a la alta dirección, lo pone y tiene un día a día tan fuerte que no se puede ocupar de la tecnología. Y acá les quería contar un poco una experiencia o una visión de cómo son los incidentes de seguridad para pasar a contarles ya en detalle el servicio a nivel tecnológico, que tiene que ver con que muchas organizaciones, me ha pasado y he visto que tienen un servicio anti-spam y el anti-spam les marca una incidencia y les dice, che, este correo es un posible spam. Y sí, es algo que el anti-spam hace, decirnos que bloqueó, qué puede ser un posible spam. Después vamos a un antivirus tradicional, un EPP, un Endpoint Protection, que nos dice, che, mirá, vos sabés que acá el endpoint nos informa que hubo un acceso a un link, un intento de conexión hacia afuera, y nos da incidencias sobre el mismo endpoint, que es algo que hacen los endpoints, los antivirus, como ahora todo es Next Generation algo, pero digo, el antivirus, para que se entienda, o el Endpoint Protection, nos dice o nos va dejando información de cosas que van pasando, cosas que se van bloqueando, troyanos, etcétera, pero nos dice que hubo un intento de ejecución cuando se abrió un Word o se activó una macros, y eso es algo que hacen los antivirus. Ahora bien, de eso vamos a tener un montón de información por cada uno de los dispositivos que tengamos. Pero después aparece el Next Generation Firewall o aparece el SWG, el Security Web Gateway, que nos dice, che, esta estación de trabajo estuvo queriendo salir o está queriendo salir a un sitio de Command and Control. Que eso es algo que también hacen los firewall y que también hacen los SWG, que es decirnos, che, pasa todo esto, te bloqueé, quisieron salir. Ahora bien, cuando nosotros estamos enfrente a un incidente de seguridad, cuando el anti-spam me dijo que tengo un posible spam y a segundo después tengo un incidente en el Endpoint Protection que me dice, che, se ejecutó esto en background o se ejecutó algo que no era del, vamos a análisis de comportamiento, se ejecutó en Word, se ejecutó un PSExec por lo bajo. Y después el SWG o el Next Generation Firewall nos dice, che, mira, pasó esto, bueno, ahí, haciendo un análisis de la información, estamos en presencia de un incidente de seguridad, ¿sí? Que por ahí es muy difícil de determinar con análisis aislado en cada uno de los componentes. Y esto un poco, ¿por qué se los cuento? Bueno, para darle pie de cómo se suelen armar los workflows de correlación de eventos para poder hacer un análisis o para poder tener una información certera de un incidente de seguridad por sobre ese análisis de cantidad de información que me dejan. En este caso nombré 3 componentes de seguridad, pero podría hablar de su servidor de correo, podría hablar de sus servicios web, podría hablar de accesos a sus file server. Bueno, en general, todos los componentes que hacen a el funcionamiento de una organización, estén on-premise o estén en nube, ¿sí? Exactamente. ¿Está? Bueno, Luisito, acá pasamos a contarles, como para no aburrirlos, un poco la idea de cuál es la estructura o el árbol principal en donde nosotros nos movemos en cuanto a CISO as a Service. Y recalcarles nuevamente un punto importante. El CISO está no para decirles, che, no solo para medirlos contra las buenas prácticas, sino que principalmente está para ayudarlos a lograr sus objetivos de seguridad. Sea ver sus vueltas, y digo esto porque por ahí es algo que se confunde mucho, de decir, che, pero es utópico para mí cumplir con una normativa o cumplir con una norma ISO o cumplir con los 108 controles que tiene un CIS, por ejemplo. Y la verdad que se vuelve utópico o se vuelve inalcanzable cuando nosotros quizás no entendemos internamente qué es lo primero que tenemos que cubrir, cuáles son los principales controles en los que mi empresa tiene que hacer un esfuerzo y tratar de mejorarlo, de cubrirlo y de segurizarlo, ¿sí? Las normas son cumplibles siempre, y acá digo lo mismo, dependiendo del alcance que se defina, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo?
Sí, Mati, déjame un segundito. sí, dale, dale. Básicamente esa grilla, que espero que se entienda porque la hice con mucho entusiasmo, Si no la eh, cuento, eso no es sí, problema. sí, la vas a contar en realidad. Yo básicamente lo que quiero Perfecto. mostrar rápidamente es que hay tres niveles inicialmente, tres alcances del servicio, en esta premisa de flexibilidad, ¿no? En esta premisa de flexibilidad que tratamos de encontrar en el servicio hay tres alcances posibles: un servicio de CISO como consultor, un servicio de CISO como Management and Operation y un servicio de CISO certificado, 27001. El CISO certificado vendría a ser la máxima estadía ideal, lo que nosotros queremos ofrecer. Tiene que ver con ciertos requerimientos. Evidentemente estamos hablando de organizaciones que tienen algún tipo de requerimiento y algún tipo de compliance respecto a la normativa 27000. El objetivo es que si la empresa ya está trabajando en el proceso de certificación, o si la empresa tiene intenciones de hacerlo, nosotros los podamos acompañar en todo el desarrollo de los procesos y el despliegue de todos los procedimientos, y los podamos acompañar en este proceso de certificación, ¿no? Evidentemente en este alcance del CISO certificado, en donde tenemos la mayor integración con el cliente, una máxima integración, donde tenemos lógicamente también requerimientos tanto de activos como de recursos humanos y de procesos de forma más estricta, lo que decía recién Matías, de estas evaluaciones tecnológicas, de estas evaluaciones de recursos y de procesos que nosotros hacemos en este alcance certificado, donde tenemos que ser más estrictos con esto. ¿Por qué? Porque es la instancia en donde nosotros nos hacemos cargo en la máxima forma del riesgo de ciberseguridad. Evidentemente ahí Vectus empieza a ser un actor fundamental dentro de la organización, ¿sí? Donde toma casi preponderancia en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Acá aparecen otros factores que después Mati lo va a profundizar, pero por ejemplo, para desarrollar esto nosotros tenemos un equipo con especialistas de ISO, de 27000, para desarrollar todos estos procesos. Nosotros tenemos estudios legales, estudios de abogados que nos ayudan con todo el cumplimiento legal, ¿no? Y con toda la problemática legal que tiene que ver con la ciberseguridad. Nosotros tenemos brokers de seguro que nos acompañan con pólizas de ciberriesgo y con pólizas de diferentes tipos relacionadas a las operaciones de las organizaciones, que tienen que ver con el objetivo final, que es acompañar a todas las empresas, ¿sí? A todas las empresas en este proceso de incorporar la ciberseguridad, que la ciberseguridad deje de ser un problema, sino que termine siendo algo que le aporte valor a la organización. Y es muy importante lo que vos dijiste recién, Mati, respecto a los decisores, ¿no? Respecto a los C-levels. El CISO, en todos los casos, en todos los alcances, pero el CISO es una persona, o es la persona que tiene la capacidad de interactuar en ese nivel y dialogar en ese nivel de decisores, ¿no? Y acá es donde te vuelvo a ceder la palabra, Mati, para que nos cuentes de nuevo qué son los diferentes alcances, el de consultor, el de management, el certificado, qué implican esos servicios a la carta que figuran ahí, y qué implica cada uno, ¿no? El alcance de cada una de estas propuestas que nosotros queremos hacer. Perfecto, sí, y vamos a hablar un poquito también de algo de tecnología, un poquito más de seguridad también, en base a lo que van a ver acá. Principalmente, a ver, esto, digamos, lo que anteriormente contaba, por ahí para que se entienda un servicio de CISO as a Service, para el que quizás no sabía que existía, o al que no lo había escuchado antes, entienda, digamos, los distintos alcances que puede tener un CISO para ayudarlo o para poder implementar este servicio dentro de su empresa. Y tiene que ver con un poco con básicamente la parte de asesoría o consultoría, donde nosotros los ayudamos a hacer un análisis de madurez de su organización, los ayudamos a entender dónde deberían reforzar los controles, indicándoles iniciativas, como les decía antes, ayudando también con el grupo de expertos a ver información no solo a través de las reuniones o a través de
un checklist de estado de cómo manejan los controles, sino también aplicando tecnología. Y esto un poco tiene que ver con ser un CISO como consultor o como asesor que los ayude a la primer medida de realizar auditorías, de armar sobre todo este informe a la alta dirección para decirle, miren, así estamos en seguridad, esto es lo que deberíamos hacer. Luego ya lo que es a nivel management, ya poder hacer una ejecución de ese plan, poder ayudarlos a incorporar tecnologías, ayudarlos a analizar cuál es en el mercado o a través de vendors, cuál es la tecnología que se adecua, ¿sí? No siempre es necesario, digamos, una estructura de SOC para hacer la gestión de los incidentes de seguridad. Ahora hay muchas herramientas a nivel SOCless, que esto un poco tiene que ver, yo acá voy a ir saltando un poco a lo que pasa hoy en muchas empresas o en el funcionamiento de la seguridad tecnológicamente. Y me van a escuchar decir herramientas de SOCless. Bueno, muchas veces las herramientas de SOCless son una introducción o una visión y un funcionamiento que le va a permitir a los operadores poder ver el estado de situación de los métodos de seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? A veces uno agarra el Next Generation Firewall, el Next Generation Antivirus, su servicio anti-spam, o si se va a la nube, herramientas como Casby, o pone sus VPN en funcionamiento, pero nunca prueba realmente cómo es o qué tan efectiva es ese control de seguridad puesto en el equipamiento. Entonces, a veces hay herramientas de SOCless que permiten no caer en este estrés del logueo permanente o de la millonada de logs que por ahí recibe un SIEM o que recibe el SIEM y debe automatizarse a través de un SOAR. Entonces, realmente ayuda mucho a poder ver cómo es la efectividad de los controles, justamente eso. Entonces, digo, a nivel de management, tiene que ver con esto, con el hecho de un CISO que ayude a la supervisión, que ayude a la armada del plan, a la estrategia, y sumar tecnología que permita gestionar tanto el sistema de gestión de incidentes de seguridad como poder hacer una gestión del equipamiento preexistente y ayudarlos a asesorar con costos, con tecnología, cuál es la que más se adapta tanto a su presupuesto como a las necesidades de su negocio, ¿sí? Entonces acá un poco nosotros ponemos toda la parte de la administración de la infraestructura, la implementación de lo que es la operación de la seguridad, ¿sí? Que es un poco uno de los puntos de agrupamiento de la seguridad hoy, dado por empresas como Gartner o como varias empresas de seguridad que agrupan lo que es el NOC y el SOC como una operación de seguridad, ¿sí? Y ponemos, digamos, nuestros activos para ayudarlos a su gestión, ¿sí? O sea, complementamos nuestros recursos especializados con los recursos de la empresa. Y esto ayuda a no tener que hacer una inversión en toda la estructura de seguridad como gestión, ¿sí? Sino que puedo sumar la estructura del grupo, el CISO que me ayude a combinar el funcionamiento de lo que tengo con los especialistas para poder trabajar en cuanto al plan y así hacer un transfer skill y digamos, sacarle jugo al conocimiento de lo que hoy tienen ustedes en su empresa, y eso también ayuda a reducir los costos, ¿sí? Entonces, y después tenemos, bueno, lo que está puesto como a la carta, que tiene que ver con que puede ser parte o ustedes lo pueden necesitar, bueno, se puede sumar a cualquiera de los alcances del CISO, ya sea como consultor, ya sea como gestionador, que es este soporte que explicaba Luis, del soporte legal, de lo que es la parte del compliance, que siempre es importante decir, che, si alguien no cumple de mi organización, o si yo no cumplo con las medidas de seguridad,
¿A qué estoy expuesto? ¿Sí? Acá hay una discusión, digamos, que es larga, voy a tratar de resumirla y si no se entiende, bueno, quizás en otra charla la emplearemos, que tiene que ver con que muchas veces en los lugares, en ciertos países donde no hay un marco regulatorio específico para el cumplimiento de la seguridad, pasa a ser una estandarización. Y en definitiva, uno lo que no tiene que, como empresa, tratar de caer en un incumplimiento por negligencia, ¿sí? Si yo apliqué las buenas prácticas, si yo acompañé la seguridad, si yo demuestro que cuido la información de mis usuarios o cuido mi negocio ante mis proveedores o cuido que cómo mis proveedores cumplen con la política para acceder a mis recursos o a los recursos del servicio que le doy a mis clientes, yo puedo demostrar que no incumplí, digamos. De hecho, los cibercriminales pueden ser mucho mejores que uno, siempre. Pero no por eso yo no voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo para cumplir con la seguridad, poner controles y segurizar mis servicios, ¿sí? En los lugares, repito, donde quizás no hay un compliance, un cumplimiento legal que regule, lo que se ve es eso, lo que se mira del lado de la justicia es, che, qué tan negligente o qué tan poco te importa, vamos a palabras más entendibles, más inclusivas, qué tan poco te importó la seguridad de tu negocio o cuidar la información de tus clientes, ¿sí? Entonces, un poco acá nosotros hacemos ese soporte legal, bueno, las pólizas de ciberriesgo, para que aquello que lo necesite, ponérselo a disposición, ¿sí? Y por último, lo que le llamamos CISO certificado, para certificación ya son todos los recursos para ayudar a la ejecución del plan, al cumplimiento de esos procesos de seguridad, al manejo efectivo de los distintos procesos, por ejemplo, que marca la ISO 27000, de seguridad que uno tiene que definir y desarrollar y ejecutar los controles que esa política diga, ¿no? Acá ya es una estructura un poquito más armada de seguridad donde ayudamos a entender o a reestructurar los roles, quiénes son los responsables de la política, quién es el responsable de cumplir con esa política, de definir un responsable de servicio o un responsable de negocio, donde se vea esta diferencia entre el que administra el servicio y el que administra el negocio, es decir, la información de la base de datos que maneja la aplicación. Si yo tengo un responsable, esto se ve mucho en empresas tipo holding, donde hay un responsable de ese negocio, que es el que da de alta a sus usuarios al sistema, que es el que a través de sus sistemas manipula la información, y el responsable del servicio de base de datos, que es el que encarga de que esa información esté disponible. Entonces, acá siempre empieza a haber distintas definiciones o alcances de cada uno de los roles. Bueno, nosotros ayudamos a ese armado, a la... Contanos en realidad los beneficios de un servicio como este, del CISO as a Service, y después la otra pregunta era la posibilidad, o qué considerabas vos como CISO que deberían empezar a trabajar las organizaciones respecto a temas de ciberseguridad. Pensando en escenarios como el de hoy, de trabajadores remotos, de la nube y todos estos conceptos. Bueno, ahí digamos, un poco lo que se ve, ¿no? Digo, en general, hoy, con esto del Bring Your Own Home, digamos, de que las empresas han tenido que salir obviamente por una cuestión de fuerza mayor, a llevar a todos sus empleados a trabajar desde su casa, se han llevado, por ahí sin notarlo, la red interna hacia los hogares, con lo cual el perímetro en un montón de estructuras, sobre todo las que son principalmente gran parte on-premise, se ha llevado la organización hacia sus hogares, con lo cual hay que tener en cuenta que el perímetro se corrió, digamos, de la empresa tradicional y pasó a formar parte del dispositivo que tiene la persona, el trabajador remoto, y empezó a importar también cómo
cómo es el malware circulante dentro de la red de la casa, digamos, ¿sí? Principalmente nosotros tenemos una terminal conectada a nuestros servicios que está conectada a una red domiciliaria, ¿sí? Donde el empleado está trabajando y el resto de la familia está usando Internet como lo haría normalmente. Y todo ese malware que está en la red local, a través de la terminal se puede ingresar a nuestra organización, con lo cual tenemos una situación de un perímetro extendido. Y acá, para los que tienen nube, una arquitectura del tipo SASE, donde les permita principalmente gobernar la identidad de las personas que operan dentro de su organización o que operan con sus servicios. Hoy es muy importante esto del Zero Trust, que es una combinación de tecnologías que permitan identificar a los usuarios, poder gobernar sus accesos y entender el comportamiento de los mismos, y sobre todo ver el funcionamiento y poder segmentar ese funcionamiento, ese uso de esa aplicación exclusivamente para la persona que lo tenga que usar. Para todas las aplicaciones, sin importar en el caso de lo que es arquitectura SASE, todo lo que es el Security Access, lo que es CASB, digamos, que es ese acceso controlado de mi aplicación sin importar cuál es mi proveedor de servicio de nube, ¿no? Hay que entender a la nube como un proveedor de data center. Pero la seguridad se tiene que administrar, la tiene que disponibilizar la empresa o la tiene que contratar, digamos. Y hay que gestionarla. Entonces, todo lo que hoy es controlar los accesos a la organización, poder identificar los usuarios, poder ver el funcionamiento del comportamiento de esas personas, es algo que hace que es importante. Para las empresas nube, una arquitectura del tipo SASE, una gestión o una operación de gestión de la operación de su seguridad es muy importante a través de herramientas ya un poquito más que permitan el automatismo, primero la recolección, después el automatismo, como lo que es CMSOAR, para lo que es desarrollo, implementar ATP, para lo que es su API Gateway, ¿sí? Es importante. Segmentar es muy importante hoy en las organizaciones para evitar los movimientos laterales. La microsegmentación reduce el impacto y ayuda a reducir el impacto de despliegue de un malware o de una técnica que permita a los atacantes ir metiéndose dentro de nuestras arquitecturas de servicio. Eso acomoda mucho el servicio y la verdad que reduce y termina ayudando a la resiliencia. Después lo que hablaba de arquitectura SASE para nube, porque hay conceptos que se unifican, ¿sí? El tema de tener un único dispositivo, único cliente para navegar a Internet, para entrar a la empresa, para definir los recursos que tienen que estar disponibles, es algo que es muy importante, pero también puede ser aplicado en premise, ¿sí? Con esto que le decía, que el perímetro ya no es mi Next Generation Firewall de perímetro, sino que toda mi organización ahora está perímetro afuera y tengo que empezar a cuidarlo. Y eso es un poco lo que se habla de lo que es redes basadas en la seguridad, con conceptos como SD-WAN, con conceptos como el control de aplicaciones, la gestión de navegación del usuario, esa segurización del DNS puertas afuera, y entran herramientas de Continuity Awareness. Entonces, si yo tendría que decirle a las empresas hoy dónde debería estar el fuerte, les diría, primero, la gobernabilidad de los usuarios, la gobernabilidad de los accesos y la tecnología de acceso a la información o a los servicios o a los desarrollos propios. Es decir, se ven muchas empresas que tienen en nube, que por ahí usan la segmentación clásica que le da una AWS con un firewall stateful inspection, IP y puerto, pero se quedan ahí. Y quizá el acceso remoto de los usuarios a través de un servidor SSH centralizado o un RDP licenciado. Pero eso no les da control de acceso y además no les seguriza el acceso de los usuarios a su información, porque una sesión RDP puede ser robada fácilmente, puede ser vulnerado un acceso rápidamente, una identidad puede ser robada rápidamente. Entonces, ahí
hoy las empresas tienen que robustecer todo lo que es la administración de sus usuarios, las técnicas de análisis de compromiso, indicadores de compromiso y sobre todo ya un poquito más fuerte ir a un análisis de amenazas, a un análisis de funcionamiento y algo que con esto cierro que es básico y que por ahí es complicado sobre todo en empresas grandes, y es el hacer en tener un conocimiento de sus assets, de sus activos. Gestionar el conocimiento de sus activos, poder tener eso en una CMDB para poder trabajar es importantísimo, porque tiene que ver con la visibilidad, con el conocer qué tengo y con la visibilidad sobre esos componentes. Entonces ahí hay que hacer un foco, sobre todo para las empresas que no lo han segurizado, el reconocimiento de los activos, el conocer cuáles son los activos críticos para mi negocio y ver cómo, a través de un análisis de vulnerabilidades, están esos activos prestando servicio y cómo la organización los consume, los utiliza y los accede. ¿Sí? Perfecto, bueno, excelente charla, con algunos contratiempos que esperamos sepan disculpar. La verdad que podríamos estar hablando 1, 2, 3 horas más. Vamos a tener que hacer una 2. Vamos a tener que repetirla, vamos a tener que hacer la versión 2, CISO Reloaded vamos a tener que hacer. De nuevo, Matías, bienvenido, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y los que nos van a escuchar en adelante. Le agradecemos su tiempo. info@vectus.la es nuestro mail de contacto, lmosoni@vectus.la es mi correo personal, mcoller@vectus.la el correo de Matías. Estamos a su disposición para cuando quieras, para cuando quieran, sin compromiso nos contactan, seguimos charlando de este servicio, le contamos por ahí un poquito más a fondo y más en detalle de qué se trata, cómo se implementa. No tengan miedo, me parece que es importante empezar a discutir estas cuestiones, me parece que es importante que las empresas empiecen a visibilizar esta necesidad de gestionar en forma más proactiva la ciberseguridad de las organizaciones. Así que, bueno, Matías, de nuevo, buenísimo, gracias para todos. Vale, gracias, Luis. Y nos vemos. Y bueno, y que tenga dudas se acerque y consulte, digamos. Siempre es bueno entender, digamos, cómo abordar un tema que por ahí nos complica el día a día o no sabemos que nos complica, ¿sí? Exactamente. Bueno, nos vemos en la próxima edición de la charla de laboratorio. Chau, chau. Hasta luego.